El sueño de muchos salvadoreños es poderse retirar dignamente. Las pensiones ya vimos que no es una opción para que se puedan retirar dignamente. Los que tienen capacidad durante toda su vida han ido ahorrando y han buscado la mejor forma de guardar este dinero. Salvadoreños radicados en el exterior han trabajado durante décadas para poderse venir a El Salvador. Han estado mandando dinero a depositarlo acá en El Salvador y poder vivir, reitero, dignamente. El caso de las cajas de crédito, de las instituciones financieras, ha estado bastante complicado siempre, porque hay poca observación de parte del Estado. COSAVI es el caso más reciente y más sonado de los últimos años, o quizá de este siglo, donde el sueño de muchos se ha perdido el dinero prácticamente, porque a muy poco les han regresado y son cantidades bastante bajas. ¿Usted cree en la justicia? ¿Usted cree en todo lo que se está dando en derredor de ellos, del Estado, hacia los afectados? No sé. Piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8, en Agape TV, canal 8, 106.9 FM, radio.net y por supuesto la producción de Mix de Medio. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes. Hoy está conmigo Julio Flores y Juan José Ortiz, ambos afectados en el caso de COSAVI. Juan José, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Francisco. Buenas noches. Un placer estar en este importante espacio de opinión y, por supuesto, pues el saludo a las personas que nos sintonizan por las distintas redes sociales. Julio Flores, qué gustazo. Gracias, igual, gracias y agradecerles, pues, así como Juan José, la oportunidad que nos dan, pues, de dar a conocer nuestra problemática en el caso COSAVI. Bueno, hay mucha información en derredor, chambres, si lo queremos hablar así, chismes, de cómo ve cada quien este caso, de lo poco o mucho que se conoce públicamente. Yo creo que el caso, o la parte más grande es lo poco que se conoce públicamente de la realidad que se está dando en este caso COSAVI. Quisiera quizá retomar pláticas, porque ya lo han hecho acá en Criterios con Fernando Grijalva, ya han estado en la radio también otros personeros hablando sobre este caso y en los diferentes medios de comunicación. Quisiera retomar de la captura del exgerente de COSAVI, Manuel Cotto, de allí para acá, o en ese momento, a dónde estaban las investigaciones o el conocimiento que ellos tenían de la investigación, porque el fiscal general de la República había mencionado hace 2 meses, un poco más, de que Manuel Cotto había sido capturado en Panamá. Esto con parlante lo hizo más grande el presidente y diciendo de que gracias al excelente trabajo, relaciones y esto se había capturado. Pero en más de alguna oportunidad acá lo dijimos, nunca vimos un video, una fotografía o más información. Tiempo después, Honduras, de accidente prácticamente, encuentran a Manuel Cotto, lo capturan y lo entregan a las autoridades salvadoreñas. Hasta ahí, ¿cómo iba el caso, Juan José? Bueno, el caso ha sido una caja de Pandora, como tú bien señalas, ha sido más interrogantes que respuestas, ¿verdad? En este caso concreto que tú señalas de la captura del gerente general de COSAVI, pues ha quedado a la luz pública, ¿verdad? Que fue una mentira de parte de las instituciones del Estado y particularmente de la Fiscalía, el hecho de que este sujeto estaba detenido en Panamá. Ahora, la postura que hemos tenido los afectados antes, durante y después de la muerte del señor Cotto es que ni su captura ni su lamentable fallecimiento modifica en nada la grave situación económica, la grave crisis de salud que algunos de nuestros asociados tienen, dado que no es el señor Cotto quien tiene cerca de 230 millones en activo para responderle a los afectados, sino que es la Superintendencia del Sistema Financiero. Entonces, desde esa perspectiva, si bien el gerente era una pieza clave, ¿verdad? Probablemente para entender lo que ha sucedido, en términos muy concretos de los afectados, pues ni su captura ni su muerte misteriosa modifica en nada la grave situación económica por la que estamos pasando los afectados. Ahora ya serán las instituciones del Estado, nosotros hemos querido darle la vuelta a la página, ¿verdad? No nos corresponde a los afectados dar explicaciones de qué pasó,
qué sucedió entre un sábado y un domingo en Honduras, cómo es que este señor estaba detenido. Fue muy sonada una declaración suya a Franklin Martínez en ese preciso momento en el que usted velaba por la vida de... Sí. Bueno, es que en realidad, ¿verdad? Si bien la captura de él no modifica en nada nuestra situación, sí era una pieza clave que podía esclarecer el caso, y nosotros justo en ese momento, ¿verdad? Fue un domingo cerca de las 7:30, casi las 8 de la noche, yo la expresaba, ¿verdad? En un espacio donde nos preocupaba la seguridad física del gerente, dado que por la complejidad del caso COSAVI, ¿verdad? Donde la clase política ha metido las manos en la cooperativa, pues él era una pieza clave. Y nosotros lo que externábamos en ese momento era que nos preocupaba su seguridad física. Jamás me llegué yo a imaginar que 15, 20 minutos después de esa entrevista, pues sucede el lamentable accidente, ¿verdad? Y lo que hemos dicho en el caso de las muertes, ¿verdad? No solo del accidente, sino que en el caso de familiares, de afectados de la cooperativa, nosotros ya llevamos contabilizadas 3 personas fallecidas, familiares de los asociados de la cooperativa, e indirectamente se suman 9 muertes, que fue el derribo del helicóptero, ¿verdad? La caída del helicóptero. Ya el caso COSAVI, pues directamente 3 personas, indirectamente 9, son 12 muertes que pudieron haberse evitado si se hubiera manejado de forma transparente el caso COSAVI ante la opinión pública. Julio Flores, ¿cuáles eran las expectativas al capturar a Manuel Cotto? ¿Se podía esclarecer o por lo menos la ruta del dinero? Porque creo que de que se iban a devolver por lo menos 35 millones estaba bastante complicado. Pero ¿cuáles eran sus expectativas? Como afectados con la captura de este señor, no teníamos, al menos con su captura y con la posterior repatriación para El Salvador, no pensábamos de que se podría haber esclarecido algo, pues pensábamos solamente en la seguridad que este señor podría haber tenido y la información que nos podría haber proporcionado, le podría haber proporcionado al Estado. Tal vez nos podría haber servido, pero no para regresarnos el dinero. La opacidad con que ha mantenido el gobierno, el Estado salvadoreño, pues, del manejo de nuestros fondos, tal vez él la podría haber sabido, ¿sí? Y es más, la sabía, pues, pero era una pieza nada más, ¿verdad? Dentro de un engranaje que está funcionando ahí adentro, dentro de la cooperativa, dentro de la superintendencia, dentro del gobierno. No nos quieren dar información. ¿Qué nos podría haber proporcionado este señor si iba a estar en manos de ellos? No nos podría haber proporcionado nada. Bueno hubiera sido que en lugar de que se viniera para El Salvador, se fuera para Estados Unidos. En Estados Unidos sí nos podría haber servido que él podría haber proporcionado información, ya que se trataba de un delito de lavado de dinero y operaciones ilícitas. Pero en El Salvador, con la opacidad de la fiscalía, con la mentira de que había sido capturado en Panamá y posteriormente aparece en Honduras, que nos garantizaba a nosotros de que toda la información que él podría haber proporcionado nos iba a servir a nosotros como afectados para esclarecer el caso. Era bastante complicado, sin duda. Vamos a hacer una pausa para ya venir hablando. ¿Qué posición han tenido las autoridades o qué han logrado investigar? Porque ahora es una nueva modalidad en El Salvador. El afectado tiene que investigar y tiene que indagar y hacer conjeturas, porque realmente información oficial no se está obteniendo en el país. No sé, piénsalo, ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Agape TV Canal 8. Usted puede participar en las redes sociales de Mix de Medio de 106.9fmradio.net, al igual que de Agape TV Canal 8. Está con nosotros, con José y Julio. Ellos son afectados en el caso COSAVI. Más de 35 millones de dólares en un desfalco grande. No significa que este dinero se ha perdido, porque debe de haber una garantía de parte, o también bajo el Estado, la superintendencia del sistema financiero. Se habla mucho de que en total son 235 millones más o menos por todo lo que se está manejando, porque si bien los afectados han perdido el dinero, pero los que hicieron préstamos con ellos, ese dinero se tiene que seguir pagando. ¿Qué pasa en esta brecha de cerca de 200 millones de dólares? ¿A dónde va a quedar? Bueno, en la única conferencia de prensa que la Fiscalía y la Superintendencia han dado en conjunto, ¿verdad?, cuando hicieron público la intervención de la cooperativa, palabras más, palabras menos, la superintendenta decía: hay un desfalco de 35 millones, pero quiero informarle a los afectados que no se preocupen, que hay cerca de 230 millones en activos para responderle a los afectados. Al día de hoy, pues ya COSAVI va a cumplir 5 meses de esa declaración. ¿Está cerrado? No, la cooperativa funciona. Hay una sucursal que es la que está funcionando, ¿verdad?, precisamente para la que tú señalas, para hacer pagos de préstamo y para hacer las devoluciones de dinero que la superintendencia anuncia. Sin embargo, ¿verdad?, desde esa fecha, como te digo, ya vamos a cumplir 5 meses, la superintendente no nos ha querido recibir. Le hemos enviado 2 peticiones, 2 escritos, pidiéndole audiencia para que conozca la opinión de los afectados sobre las decisiones que la superintendencia está tomando, alternativas de solución que desde los afectados hemos elaborado. Sin embargo, no solo la superintendencia, sino que todas las instituciones del Estado se han mostrado herméticas, no nos han querido recibir. Y lo único que nos ha quedado ahora con nuestros abogados, ¿verdad?, es agotar la instancia administrativa para luego evaluar, ¿verdad?, la pertinencia o no de colocar sendas demandas contra funcionarios del gobierno que, lejos de convertirse en facilitadores de la devolución del dinero, se están convirtiendo en un obstáculo. Y aquí quizás es importante irnos al momento actual, cómo está la situación de la cooperativa. Una de nuestras afectadas, ¿verdad?, interpuso en el juzgado primero de lo contencioso administrativo una demanda solicitándole a la una demanda donde le solicita a la superintendencia información del caso. Particularmente lo que se le solicita es que la superintendencia explique cuál es la base legal que justifica la intervención de la superintendencia en la cooperativa. Dado que yo en otros espacios he señalado que COSAVI es una cooperativa, si bien inició el proceso para transitar de cooperativa a banco cooperativo, ese proceso no se finalizó y por tanto COSAVI sigue siendo una cooperativa, y que quien debió haber intervenido la cooperativa por los delitos que se le imputan a ejecutivos de la misma era el INSAFOCOP y la Fiscalía. Entonces la afectada socia, ¿verdad?, le solicita a través del juzgado de lo contencioso que la superintendencia explique cuál es la base legal que sostiene su intervención en la cooperativa. Y lo segundo, y creo que es lo más importante, el juzgado le da 5 días a la superintendencia, 5 días que finalizaron el día lunes, para saber si la superintendencia tiene un programa planificado de devolución del dinero a los afectados, ya que ella misma anunció, ¿verdad?, con bombos y platillos. Primero anunció que se iban a devolver de 1,000 para abajo, luego de 2,000, luego de 3,000. En las famosas fases. Famosas capas. Ahora, todo parecía indicar que había una planificación por parte de la superintendencia. De repente la capa se detuvo. Pasaron 20 días, no teníamos un nuevo anuncio. Incluso pasaron hasta 40 días donde la superintendencia
Ahí llegamos a la conclusión nosotros que no había un plan, no había un programa planificado y diseñado para la devolución del dinero. Y esto es importante por dos cosas. Primero, porque hay personas cuyos depósitos exceden, ¿verdad? Cantidades bastante significativas. Imagínate, tú eres un socio de la cooperativa, tienes $100,000 ahí y estás cada 40 días viendo que la superintendencia solo te sube 1,000. Lo más sensato es pensar que tú quieres saber más o menos en qué tiempo la superintendencia te va a devolver el dinero. Y lo otro que es importante es porque muchos de los afectados adquirieron certificados de aportación. Es decir, en el último año los empleados de COSABI comenzaron a ofrecer este producto, le vendían la idea a los asociados que era muy similar a un depósito a plazo fijo, se ofrecía una tasa de rendimiento más elevada y entonces muchos socios, en vez de retirar su dinero, compraron estos certificados de aportación, pero los requisitos eran bastante complicados. Tú comprabas un certificado, si tú tenías $100,000 y te vencía el plazo, venía la ejecutiva de COSABI y te decía, no se lo lleve, aquí le tengo este producto que es más interesante. El problema es que tú compraste certificados de aportación por esos $100,000 a 3, 4 o 5 años de plazo. Entonces, ese producto en particular... No importa que la capa llegue a mi cantidad si lo tengo a plazo de tanto así tiempo. es. Entonces, tenemos casos en la cooperativa donde hay compañeros que tienen $15,000 con estos certificados de aportación, pero se les vence hasta dentro de 3, hasta dentro de 4 años. Entonces, no es cierto cuando la superintendencia dice que ya vamos por la capa de $25,000 y que a todo el mundo se le está devolviendo el dinero. Entonces, ese producto, ese certificado de aportación, no está en la mesa de discusión. Al día de hoy, los mismos interventores de la super nos dicen que no tienen instrucción de devolver ese certificado de aportación. Entonces, la colega afectada le pidió al juzgado, ¿verdad?, que la superintendencia presente si de verdad hay un programa pensado, planificado, programado para devolver no solo los depósitos a plazo, sino que las aportaciones y particularmente este producto que se llamó certificado de aportación, que al día de hoy es una gran incertidumbre entre los afectados. ¿Qué ha pasado con los afectados, Julio, que están fuera del país? ¿Los representantes acá en El Salvador pueden pedir por ellos o cómo es el caso? Sí, si tienen un apoderado legal aquí, perfectamente, pues ellos, es más, hay muchos de que nos están acompañando en las protestas in situ que estamos haciendo, tanto en la superintendencia, en la fiscalía, en el mismo COSABI. Y sí, como representantes, ellos pueden apoyarnos y nos están apoyando, mejor dicho, pues, y mucha gente que esté allá inclusive se ha venido a estarse aquí una semana, 15 días, para saber cómo está su situación. Es bastante difícil la situación de todas estas personas. ¿Por dónde andarán las capas? Porque a mí se me imagina mucho de que con las capas que ya han devuelto el dinero, no es la gran mayoría de los afectados. Y es que ese es el problema, pues. Doña Evelyn, gracias, manifiesta de que ya lleva honrado el pago de afectados el 77.8%. Esos números a nosotros no nos cuadran definitivamente, pues. Si solamente se ha llegado a la capa de $25,000 de entrega y anteriormente se estaban en las capas inferiores, nosotros estuvimos ahí con Juan José presentes en 2 días cuando estaban entregando los $25,000. No llegaban ni a 60 personas que estaban haciendo cola ahí. Y estaban atendiendo un promedio de una persona cada media hora, digamos cada 20 minutos, 3 por hora. Trabajan 8 horas, 3 por 8, 24, 30 personas diarias. Y las que no tenían que ir al día siguiente. Suponiendo de que hayan entregado
a 100 personas, a 100 afectados, ¿sí? 100 afectados no significa ni un 3, 4% del 100% pues, de los que estamos afectados y que tenemos nuestros depósitos ahí. Por la naturaleza misma de la cooperativa, los ahorros de la mayoría de afectados andan arriba de $25,000, y me atrevería a decir arriba de $50,000. Haciendo una matemática simple, $25,000 por 100 afectados que les hayan entregado el dinero, estamos hablando de 2,5 millones. Solo en intereses, la cooperativa, por el capital que tiene activo de 230 millones, está recibiendo de intereses un aproximado de 3,7 millones mensuales. Suficiente para ir cubriendo capas mucho más grandes. ¿Y en cuánto tiempo también? Así es. Así es que esa es la pregunta que nosotros le hacemos a la superintendente. Es más, si ellos están hablando con la verdad, que nos proporcionen datos, ¿sí? Que nos den un plan de entrega de nuestros ahorros, o que nos digan, señores de la Junta Directiva de afectados de COSAVI, reunámonos, miren, esta es la situación en la cual está ahorita la cooperativa. Tenemos estos y estos problemas de recuperación, tenemos estas aristas para poder nosotros recibir y entregarles ese dinero, pero queremos que nos ayuden. Pero no, o sea, hay una opacidad tremenda, falta de información completa. No tenemos nada. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar, vamos a hablar específicamente de las entidades del Estado. ¿Hay un interés para que esto no se resuelva o simplemente no hay capacidad de acá para que esto también se pueda resolver? Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, Agape TV, canal 806.9 FM, radio.net, producción de Mix de Medio. Estamos en No sé, piénsalo, los miércoles a las 8, acá en el 8. Hoy están acompañándonos afectados de COSAVI. Julio, ¿es malicia? ¿Es incapacidad? ¿O qué es lo que tenemos para que este tema no se resuelva? De parte de las autoridades competentes. Correcto. Pues para nosotros como afectados no creemos ni que sea malicia ni que sea incapacidad, pues creemos de que hay demasiados intereses particulares, económicos, de gente pues poderosa de que no quiere de que esa información fluya hacia nosotros. Eso exactamente es lo que nosotros como afectados creemos, porque en todo caso, si fuera incapacidad, hay gente preparada, tanto en la Fiscalía como en la Superintendencia, nosotros tenemos gente preparada que podría sacar adelante el barco, pero creemos de que quieren ocultar información que es bien medular para que las autoridades que están ahorita pues ejerciendo el poder no se vean perjudicadas. Mientras eso persista, ten la seguridad de que, y el pueblo salvadoreño tiene que tener la seguridad de que no nos van a brindar información, si no ya nos la hubieran brindado, pues, con tantas alternativas que se le ha presentado tanto a la presidencia, a la Asamblea Legislativa y a la misma superintendencia del sistema financiero. Me da la impresión, Juan José, de que Insafocop, esa es la impresión que tengo, que a Insafocop le han quitado responsabilidades del momento que dijo, nosotros pusimos un aviso y si le hacen o no le hacen caso ya no es competencia de nosotros. ¿Quién es realmente la institución competente en este caso? Bueno, según la misma ley era el Insafocop. Sin embargo, ¿verdad? Cuando tú nos preguntas qué expectativas tenemos nosotros de las instituciones de gobierno, precisamente el gobierno presentó 4 anteproyectos de ley relacionados al sistema financiero cooperativo. Uno de esos 4 anteproyectos es precisamente la disolución del Insafocop. Es decir, prácticamente, ¿verdad? En la medida que nuestra colega afectada
Es un momento oportuno para sí, desaparecer. solicita, ¿verdad?, cuál es la base legal de la intervención de la superintendencia, porque debió haber sido el INSAFOCOP y no la superintendencia quien intervenga en la cooperativa. Parece ser que la maniobra gubernamental fue: disolvamos el INSAFOCOP y legalicemos la ilegal intervención de la superintendencia. Y aquí yo he traído a colación un caso muy similar que se dio con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Cuando un ciudadano, ¿verdad?, común y corriente, fue al río Las Cañas a recoger baldosas históricas, ¿verdad?, del Teatro Nacional. Esta persona, ¿verdad?, pone una demanda por daños al patrimonio cultural del país, y la respuesta del gobierno fue ese mismo día en la tarde una reforma a la ley donde ya prácticamente se legalizaba la acción ilegal que el gobierno hizo en el Teatro Nacional. Entonces, en nuestro caso hicieron exactamente lo mismo. En la medida que al día de hoy la superintendencia no ha explicado ni técnica, ni financiera, ni jurídicamente su intervención, mejor optan por disolver el INSAFOCOP y transferirle esas atribuciones del INSAFOCOP a la superintendencia del sistema financiero. Ahora, mira, el caso está lleno de falta de voluntad política, de graves... ¿Qué tiene que ver la política? De graves Hay que omisiones. obligadamente, Sí, se tiene que mezclar la política en este caso, porque definitivamente. pueden ser personas que no estén interesados en la política partidaria o que ni siquiera opinan, ni siquiera votan. Sí. Es que mira, el origen de los problemas de COSABI comenzaron cuando se hizo público que COSABI era financista del partido de gobierno, el Partido Nuevas Ideas. Hay un informe de Acción Ciudadana que en el 2021, ¿verdad?, COSABI le donó $60,000 a Nuevas Ideas. No fue personalmente, a manera personal, Manuel Cotto. No, Fue la cooperativa fue Santa la Victoria. institución. Correcto. Y ese monto lo vuelve en ese año a COSABI el segundo mayor financista del Partido Nuevas Ideas. Entonces, cuando tú nos preguntas qué esperamos nosotros, no hay voluntad política de querer resolver el caso, porque probablemente hay grandes intereses, como menciona Julio, de la política involucrados en el caso. También recordemos, ¿verdad?, que se ha hecho público porque las redes sociales se han ido convirtiendo como en la mayor fuente ante la total ausencia de información de las instituciones de gobierno. El caso de muchas municipalidades del país que obtuvieron préstamos millonarios cuando muchas de esas municipalidades no tenían la capacidad financiera para pagar cuotas, ¿verdad?, de esos préstamos millonarios. Entonces, desde que el caso comenzó, yo he sostenido que es un tema político, porque también el comportamiento de las instituciones de gobierno ha sido atípico. La reacción de Nuevas Ideas ha sido en el Congreso no a recibirnos, rechazar toda petición que hemos presentado como afectados. La superintendencia no nos quiere recibir, la Fiscalía declaró reserva en el caso. Incluso le enviamos una nota al presidente de la República, no ha habido una respuesta, a pesar de que ya se cumplieron los 60 días que la Ley de Procedimientos Administrativos establece para que un funcionario dé respuesta a una petición por escrito. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es ausencia de voluntad política, y eso lo que ha hecho es venir a confirmar que el caso, lamentablemente, de COSABI, ¿verdad?, se convirtió en un tema político. Ahora, es importante, digamos, para nosotros, ¿verdad?, señalar al día de hoy dos preocupaciones muy concretas. Primero, hay un buen grupo de afectados que son personas de la tercera edad, personas entre 70 y casi 90 años, ¿verdad?, que ya están padeciendo de problemas físicos, psicológicos, de salud propios de esa edad. La superintendente lo que dice, hay que tener paciencia. ¿Cómo le digo yo a una persona de 88 años que tiene $50,000 ahí, que los necesita para tratar sus enfermedades crónicas, que tenga 2, 3 o hasta 4 años de paciencia para que su dinero se le devuelva? Entonces, a nosotros sí nos preocupa, porque
ya no solo se están vulnerando derechos económicos y patrimoniales, sino que ya se están violando derechos fundamentales más básicos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vejez digna, donde el Estado salvadoreño es firmante de sendos convenios internacionales, ¿verdad? Entonces sí nos preocupa, pues, que en la medida que no hay certeza, ¿verdad? No conocemos una programación de cómo se va a hacer la devolución del dinero, particularmente a personas que tienen fondos bastante elevados. Nos preocupa, pues, que el número de fallecidos pueda ir en aumento, ¿verdad? Y que precisamente por eso esta semana que finalizó, le hicimos saber a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que ya no solo se están violando derechos económicos, sino que derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vejez digna, y que si las instituciones del Estado no hacen una intervención oportuna de esto, pues El Salvador se va a ver nuevamente expuesto, ¿verdad?, ante los organismos internacionales como violador de derechos humanos fundamentales. Vamos a hacer una nueva pausa. Están con nosotros afectados de la cooperativa Santa Victoria, COSAVI, que fue muy mencionada como financista del Partido Nuevas Ideas, como patrocinador de muchas alcaldías de Nuevas Ideas también, creadores de eventos masivos, musicales, deportivos, en fin, toda clase de actividades. Mediáticamente estaban muy bien posicionados en COSAVI y terminó en esto. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Feliz provecho, usted que está cenando con nosotros. Julio Flores y Juan José están con nosotros, acompañándonos. Ellos son afectados de COSAVI. Julio, los activos que son las propiedades que se obtienen, ya que sea que se adquieren por préstamos y son las garantías o que se han estado o se tienen en embargo por parte de la cooperativa Santa Victoria o COSAVI. ¿Cómo es el caso de los activos? Bueno, en primer lugar, por investigaciones propias de nosotros los afectados, nos abocamos a el registro y ahí pues pudimos comprobar de que COSAVI tiene 9 propiedades que son propias, que las adquirió con dinero de nosotros, con nuestros ahorros, ¿verdad? Que serían como las agencias, probablemente. No, es decir, sí hay una, 2 agencias creo, y también hay un predio frente a... frente el Escalón. ¿Perdón? El Escalón. En el Escalón, sobre el Paseo General Escalón, ¿sí? Donde pensaban construir la Torre COSAVI, ¿sí? Es una propiedad valorada, pues, un montón de millones de dólares, pues. Aparte de eso, pues, están las propiedades que les incautaron a los 15 que supuestamente están detenidos. Y digo supuestamente porque desde que se presentaron ya no se ha sabido nada en lo absoluto, pues, de estas personas, ¿sí? Por informes periodísticos nos hemos dado cuenta de que ahora COSAVI aparece con 90 propiedades adicionales. Estas propiedades definitivamente son propiedades que COSAVI había hecho préstamos y las ha embargado. Lastimosamente, como te repito, no tenemos información de parte de la superintendencia ni de organismos oficiales, pero sí el informe periodístico nos está diciendo de que sí hay 90 propiedades. ¿Cuál era el modus operandi de esta gente? Aparentemente hacían préstamos personales en COSAVI, ¿sí? Y al mismo tiempo, para comprar propiedades, estas propiedades las hipotecaban de nuevo con COSAVI y sacaban de nuevo dinero. Bueno, un mecanismo fácil y legal para poder defalcar, pues, a la cooperativa, ¿no? Y me supongo que así fueron como se fueron creando, pues, estas 90 propiedades que hasta el momento tiene COSAVI como embargo, aparte de
lo que tiene con las alcaldías, que solo ahí estamos hablando de 24 millones según los últimos reportes que se tienen, pues, y hay alcaldías que no están pagando esos préstamos. El propio Henry Flores de la alcaldía de Santa Tecla dice de que él no está pagando por el momento el préstamo con la alcaldía, pues eso va en detrimento de la cooperativa y en detrimento de nosotros los afectados. Julio, y si hablamos de cantidades o grupos dentro de esta activos que tiene COSABI, que no se sabe realmente, porque sí aparecieron algunas imágenes de algunas propiedades que ya habían sido confiscadas. ¿Y estas propiedades de quién son? Estas propiedades supuestamente se dieron, son de estas personas que capturaron, pero supuestamente se dieron por la compranombre de eso, pues de decir, ok, te hago un préstamo, con este préstamo compro una propiedad, al mismo tiempo la embargo, sí, correcto, con el mismo COSABI sacan más dinero y ahí están las propiedades. Ahí hay aproximadamente 14 millones de dólares, ¿sí? En esas propiedades. Son propiedades que nos pertenecen a nosotros como asociados. Esas propiedades no le pertenecen al gobierno, ¿sí? Ese dinero, con nuestro dinero fue que compraron esas propiedades. Entonces, por lo tanto, no puede el Estado apropiarse de esas propiedades porque es propiedad privada y adquirida con fondos privados. Ellos dicen, mucha gente dice, ¿y por qué tiene el gobierno que resolverles el problema? El problema lo tienen que resolver porque ellos tomaron propiedad privada, no dinero del Estado. Y siendo una cooperativa privada, ellos no tendrían que estar administrando nuestro dinero. ¿Y ese dinero, estas propiedades o estos activos, en qué momento se vuelven dinero? Bueno, es que aquí hay que hablar un poco de tecnicismo contable, ¿verdad? Cuando en realidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2023 reflejaban que COSABI tenía cerca de 290 millones en activos. Ahora, los activos tienen una serie de partidas, pero digamos que las más importantes son tres. El efectivo, es decir, activo en dinero líquido. Constante y sonante. El tema de las cuentas por cobrar, es decir, la cartera de préstamos que COSABI tiene, y la partida de bienes muebles e inmuebles. Al día de hoy, la superintendencia, cuando anunció que habían cerca de 230 millones en activos, nunca nos ha dicho estas tres partidas, es decir, de esos 230, ¿cuánto hay en efectivo? Y si ese efectivo es el que está sirviendo para pagar las devoluciones de dinero. Segundo, en las cuentas por cobrar, ya te mencionaba Julio, en un modelo econométrico que yo hice, la estimación promedio da de que a COSABI le entran 3.7 millones mensuales solo de intereses de esas cuentas por cobrar, de los préstamos. Redondeémoslo, 4 millones. Si mensualmente se reciben 4 millones, en un año COSABI estaría recibiendo 48 millones solo de interés. Y si nos defalcaron 35, la cooperativa fácilmente se puede recuperar. Lo que no entendemos es la actitud de funcionarios de gobierno, de algunos diputados incluso de Nuevas Ideas que dicen, devuelvan el dinero pero liquiden esa cooperativa. ¿Por qué hay liquidar? Es que ahí viene lo ahí político. se acaba. Ahí viene lo político. Es decir, parece ser que hay un interés de liquidar la cooperativa para borrar toda evidencia que la clase política metió las manos en la cooperativa. Ahora, no podemos decir quiénes, pues, porque como te digo, no tenemos acceso a información. Lo único que hay es especulaciones en redes sociales, ¿verdad? Ahí se especula que hasta diputados pueden tener cuentas de ahorro en COSABI. No lo sabemos. Por eso tampoco hemos sido irresponsables en mencionar nombres. Toda esa información, lo más seguro es que debe de estar en un informe de auditoría especial que la superintendencia debió haber hecho la cooperativa para ver cómo la encontró. Pero ni tan siquiera ese tipo de información se nos quiere brindar. Entonces, el tema de los activos ha sido complicado porque hasta la misma superintendente ha dicho que COSABI solo tiene un activo. El reportaje de un periódico dice que son 92 propiedades.
Y como te repito, ¿verdad? Los activos se subdividen en un montón de cuentas contables, pero las más importantes son 3: el efectivo, las cuentas por cobrar y los bienes muebles e inmuebles. Entonces, información de eso no tenemos. Lo único que tenemos es el dato grueso que ella ha dado en las conferencias de prensa, y de esos 230 millones en activos, a nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, y yo he invitado a los medios de comunicación a que emplacen a la funcionaria, de la capa de $1,000, ¿a cuántas personas y cuánto dinero se devolvió? De la capa de 2,000, ¿cuántas personas? Un informe sensible. Sí, por lo menos para saber, porque lo que nos preocupa es que ella dice que ya se devolvió el dinero al 77%. ¿Y por qué nos preocupa ese dato? Porque ella el primer día que dio la conferencia dijo que se le iba a devolver el dinero al 99%, que probablemente solo iba a quedar un 1% de aquellas personas que tienen millones metidas en COSADI, pero si ya va el 77%, según los datos de la superintendencia, ya solo falta un 19%, cuando en la práctica real nosotros no estaríamos en este espacio ni en otros espacios de opinión desvirtuando los datos que ella presenta, porque no presenta ningún documento que sustente las afirmaciones que ha dado. Y como te decía Julio, por la naturaleza de la cooperativa y de los asociados, la gran mayoría no estamos de 25,000 para abajo, estamos de 25,000 para arriba. Como te decía Julio, fuimos curiosos, pues. Fuimos a la capa de $25,000 2 días, y como te dice Julio, supongamos, exagerando, se le devolvió a 100 personas, eso implica 2.5 millones de 230 millones que hay en activo. Entonces los datos no cuadran. Ella podrá decir lo que quiera, pero mientras no presente ningún documento técnico, financiero y legal que respalde sus declaraciones, solo se quedan en eso, igual que las que dio el fiscal. El fiscal dice que el dinero ha sido rastreado a Estados Unidos y Alemania, pero no ha presentado ni un tan solo documento legal, técnico y financiero, como un reporte de operaciones sospechosas que dé certidumbre de que en efecto el dinero sustraído de la cooperativa está en territorio norteamericano y alemán. Eso nos llevó incluso a pedirle respuesta a ambas embajadas. La embajada de Alemania nos responde diciendo: mire, al día de hoy el gobierno de El Salvador no ha hecho ninguna solicitud, el gobierno de Alemania, de ninguna índole referente al caso COSADI. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros afectados de COSADI. Vamos a regresar con la parte final. Buenas noches, estamos en la parte final en Agape TV, Canal 8. Esta es producción de Mix de Medio. No se piensa el miércoles a las 8 acá en el 8. ¿Cuál puede ser la conclusión que tengamos esta noche, Julio? Yo tal vez hacerle un pedido pues a las autoridades competentes, pues llámese Fiscalía General de la República, llámese a Superintendencia del Sistema Financiero, llámese el gobierno en general, pues, de que tengan más transparencia con la información que le están proporcionando tanto a la población salvadoreña como a nosotros afectados de COSADI, ¿verdad? Y que no tengan temor que nosotros vamos a querer incidir pues en la política. Nosotros no somos políticos, nosotros somos afectados, y lo único que nosotros estamos exigiendo es de que nos devuelvan nuestros ahorros, o en su defecto de que nos entreguen la cooperativa, pues que nos entreguen un informe de auditoría interna de cuándo se tomó la cooperativa, y con eso nosotros estaríamos lo suficientemente tranquilos para poder saber de que ellos están en la disponibilidad de podernos devolver pues lo que tanto nos ha costado en la vida, nuestros ahorros, en mi caso particular, mi pensión, que ahí está, y mis ahorros de lo que estuve en los Estados Unidos trabajando.
Juan José Ortiz, su conclusión. Bueno, quizás aquí nosotros no nos vamos a cansar de hacer un llamado a la voluntad política. A pesar de la total indiferencia de las instituciones del Estado, quizás el llamado es a la voluntad política y particularmente el presidente de la República. Él precisamente la semana anterior, ¿verdad?, estuvo en el seno de Naciones Unidas señalando, ¿verdad?, que la seguridad y la propiedad privada están garantizadas en El Salvador. El dinero de los afectados de COSAVI no es dinero público, es dinero privado, que lamentablemente no está siendo devuelto a sus dueños por las intervenciones de las instituciones de gobierno. Entonces yo aquí quizás el llamado es a la voluntad política a resolver un problema como este, porque de no resolverse de manera oportuna, un problema que probablemente solo nos afecta a 10.317 personas, puede traer consecuencias económicas para la economía del país. Por ejemplo, el caso COSAVI manda malos mensajes a la inversión extranjera directa, a las calificadoras de riesgo, se está poniendo incluso en peligro la liquidez del sistema financiero cooperativo. Entonces, aquí el llamado es a la voluntad política, al presidente de la República, que las instituciones del Estado intervengan antes de que un fenómeno aislado, como el caso COSAVI, traiga implicaciones para la economía del país y para más de 6 millones de salvadoreños, ¿verdad?, que probablemente dicen: a mí no me interesa el caso COSAVI, yo no tengo dinero ahí, pero que si no se hace una intervención oportuna, puede traer lamentables consecuencias para la economía del país. Julio Flores, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, y ahí estamos a la orden, pues, para en el momento que nos necesiten o quieran aclaración respecto al caso, nosotros con gusto, pues, estamos en la disposición de colaborar. Juan José Ortiz, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, pues, y un saludo a las personas que nos acompañaron, y ahí estamos para cuando estimes pertinente volvernos a invitar, ¿verdad? Bueno, con gusto. Muchas gracias a todos ustedes. Hay que tener mucha precaución. A veces lo que parece demasiado fabuloso, demasiado fácil, termina en estas situaciones. Pero hay un Estado que debe velar por cada uno de nosotros en todas las instancias. Este es un ejemplo más de cómo estamos de abandonados en tanto en El Salvador. Soy Francisco Gómez. Muchas gracias por habernos acompañado. Próximo miércoles a las 8 acá en El 8.